también en esta presentación tuya, Juan, capaz también vos que puedas contarnos, bueno, un poco sobre esto, ¿no? En realidad sos un docente con mucha trayectoria, fuiste mi docente también en la licenciatura, pero bueno, contanos también un poco esto bueno, de tus años de trabajo y de investigación, así, muy resumidamente, Sí, ¿no? sí. Bueno, en los últimos años, estamos hablando de los últimos 5, venimos trabajando sobre el impacto que está teniendo lo que se denomina el modelo productivo de precisión o también agricultura 4.0, y algunos ya están hablando de agricultura 5.0, que entre paréntesis lo que se trata es justamente reducir los tiempos muertos en el proceso productivo. Y esto se lo ve, para que gráficamente quede claro, en la aparición de los drones, la aparición de la robótica, la aparición de la biotecnología, la aparición de la casi que diríamos, entre comillas, la personalización de la producción de alimentos para determinados grupos o segmentos de consumidores. Después hay otro segmento que es producción masiva de productos que contienen una infinidad de, vamos a decir, de aceleradores del proceso de producción de ese alimento en particular y de energía. Porque hay que entender que también mucho de la producción agropecuaria termina en el biodiesel, por ejemplo, ¿tá? O en la reducción de naftas y la aparición del alcohol generado por la caña o por otro tipo de productos, o el maíz, o etc. Entonces no es solamente producción de alimentos, sino producción de energía, alimentos y energía. Y lo que se está viendo es que hay cada vez una mayor reducción de los tiempos de producción. Entonces hoy en día se produce, para hacerlo más, el paréntesis, para hacerlo más resumido, hoy en día se produce cada vez más con menos gente, en líneas generales. Y el último censo agropecuario nos ha demostrado eso clarísimamente. Se redujo aproximadamente un 20%, por ejemplo, la cantidad de productores lecheros, pero se aumentó un 25% la productividad de leche. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Hay menos productores de leche y se produce más leche? Bueno, la respuesta es agricultura 4.0. Y eso lo que implica es un rol muy importante de las universidades, porque donde se genera el conocimiento para ese proceso hoy en día productivo es en las universidades. El año pasado, en el último congreso LASA, del grupo del cual formó parte, del grupo de estudios rurales de alimentos y rurales. Estoy pensándolo en español, traduciendo literalmente. Claro, porque es una sigla en inglés. Es una sigla en inglés, es FARS, Food Agrarian Rural Studies. Fuimos a un campo de producción donde la empresa, una empresa que se denomina Verde, sus invernáculos estaban absolutamente robotizados. ¿Tá? Y producían... ¿En Uruguay o en otro país? No, en San Francisco, en Estados Unidos. Y bueno, y fuimos a esa empresa, nos mostraron cómo se trabajaba, y era una producción que abastecía a varios supermercados, básicamente de lechuga, y yo tengo, filmado todo, y eran enormes invernáculos que la trabajaban 5 o 6 personas, ¿tá? Y equipos de ingenieros agrónomos muy jóvenes. Después nos fuimos al campo Davis, que sería la Facultad de Agronomía de la UCLA, y ahí unos profesores nos explicaron los desarrollos de robótica para, por ejemplo, la cosecha de frutilla, ¿no? Entonces lo que uno observa que hay y uno dice, ¿y eso en Uruguay existe? No, todavía algunas cosas sí y otras no, porque depende de la capacidad del capital para poder comprar esa tecnología. Claro. Y obviamente que abarataría mucho si esa tecnología se produjera desde Uruguay. Y por algo insistimos en que más presupuesto para la Universidad de la República o para el sistema universitario. Un país es grande cuanto más ciencia y tecnología tiene, no cuanto más gente o por tamaño, es por capacidades. Entonces lo que nosotros cuando reclamamos, estamos reclamando eso. Invertir en ciencia y tecnología es desarrollar al país y hacerlo grande. Totalmente. Y cuando uno lo ve en la práctica, uno se da cuenta. En ese contexto, yo lo que escribí fue un trabajo, que lo presentamos no el año pasado, en el 24, sobre qué pasaba con los asalariados, en este caso jóvenes,
en estos procesos productivos. A raíz de ese trabajo, una colega argentina, María Virginia Nessi, me invitó, que forma parte de este grupo, dentro del LASA, me invitó a remitir una propuesta a una editorial británica, que es la editorial Francis, esto también Routledge, porque estaban armando unos profesores, uno de ellos checoslovaco, que fue con quien más coordiné, que lo conozco solamente por correo electrónico, estaban armando un libro sobre el mundo rural, qué ocurría en el mundo rural y el autoritarismo de derecha. O sea, estos autoritarismos que en Europa estaban emergiendo y qué ocurría en el mundo rural, por qué qué estaba ocurriendo en el mundo rural. Y la mayoría de los capítulos, que ya está el libro a la venta online en esta editorial, la mayoría de los capítulos remiten a Europa y un poco yo si mal no recuerdo, un poco de África, y faltaba América Latina. Y bueno, ahí, yo envié una propuesta, la evaluaron, la aceptaron, y trabajé durante todo el 2025 conjuntamente con mi hija, Camila, a quien le agradezco mucho porque fue la que tradujo mis ideas del español al inglés. Claro. Y bueno, y ahora está dando a la luz este ser, capítulo 12 del libro, y salió ahora en abril ya a la venta. Lo pueden comprar en los mejores kioscos. En el kiosco con el diario y la revista. Con el diario y la revista para leerlo los fines de semana. Y bueno, estamos muy contentos porque fue un arduo trabajo durante el 2025 para poder llegar a esta conclusión. Que es me imagino, como un mega resumen de una investigación de años, ¿no, Juan? Porque, sí. O sea, vos estudiaste, investigaste los tramos de 2010 a 2018. Sí. O sea, es como también un artículo que intenta, como recabar algunas cosas de todos estos años de investigación. Sí, nosotros en este tema venimos investigando ya hace, 5 años, y generando varias ponencias y algunos artículos que se van publicando, y toma ese periodo 2010-2018 porque tanto Chile como Uruguay y América Latina en general fue un periodo de gran exportación de commodities. Fue el año que la soja llegó a $600 y pico la tonelada, hoy está a menos de la mitad de esos valores. ¿Por qué? Porque, capaz, Juan, explicar también un poco, porque nuestra audiencia es muy, muy diversa y en realidad no todos manejamos como estos términos, ¿no? Capaz de explicar esto de las commodities, a qué refiere, cómo sí. Concretamente cómo las entendemos. En criollo la commodity es la venta de un producto sin procesar. Es como las mandarinas que las arrancamos, las ponemos... bruto. En bruto. No pasa por una fábrica. ¿Tá? Entonces la soja es, se la cosecha, se la pone en el camión, del camión al puerto, del puerto a los contenedores, China. Después los chinos lo pueden traducir en alimento para cerdo, para gallina, en producir energía, etc. Es decir, que en Uruguay no sucede el proceso de industria, digamos. No, en América Latina toda. Y tomé ese periodo porque fue el periodo de mayores exportaciones, de mayores volúmenes, pero no solamente volumen, de mayores pagas. Eran precios muy altos en el mercado internacional. Y todo lo traccionó básicamente China. China fue el gran tractor que hizo elevar los precios por su muy fuerte demanda. Ahora China está en otra etapa, está entrando en una etapa de autoabastecimiento. Entonces, claro, como comienza a autoabastecerse de algunos productos, los precios empiezan a bajar. Claro. Porque su demanda decae. Porque cada vez que China demanda algo, lo demanda por millones y millones. Entonces, obviamente, los precios se elevan. Y ese fue un periodo muy rico en ese sentido. Y tomé Uruguay y Chile porque son mercados comparados con Argentina, Brasil, Colombia, México, pequeños. ¿Tá? Porque esos 4 países, Brasil, México, Colombia, Argentina, en ese orden, explican el 60% de lo que pasa en el mundo agropecuario en América Latina. Es así. Entonces, tomar 2 países diferentes, que no son tan grandes, a ver qué ocurría en ellos y en sus mercados de asalariados.
y entre los jóvenes. Bueno, los resultados... Hiciste varios cortes ahí, ¿no? Varios cortes, y ir a las fuentes de datos, que fueron los institutos nacionales de estadística de cada país, encontrar la información y ahí empezar a trabajar en ellos, ¿no? Hacer lo que se denomina data mining, ¿no? Empezar a trabajar arriba de los datos. Y bueno, la hipótesis central, diríamos, era que al aumentar el proceso de agricultura de precisión, se disminuyen las horas de trabajo, se precariza el trabajo, aumenta la insatisfacción acerca de la calidad de vida, y eso lo hace muy atractivo a sectores o propuestas autoritarias que van contra las élites, o lo que acá se conoce en el Río de la Plata como la casta. ¿Tá? Esa fue nuestra hipótesis, sobre eso trabajamos y combinamos ahí información de los institutos nacionales de estadística para caracterizar los asalariados jóvenes y agropecuarios en general, y después Latino Barómetro, que mide la insatisfacción o satisfacción con la democracia. Y lo que fuimos viendo, que países que son fuertemente democráticos, con instituciones muy firmes, los jóvenes pasaron de 6 a 4, tanto en Chile como en Uruguay, a estar satisfechos con la democracia. Entonces, claro, es decir que su satisfacción bajó 2 puntos. Sí. O sea, habían 6 jóvenes en el 2010 que estaban satisfechos con la democracia, al 2018 hay 4. Entonces, lo que vemos es que realmente no es un efecto causal, no es causal, eso tiene que quedar claro, es muy difícil en ciencias sociales encontrar relaciones causales, pero sí hay una correlación importante entre la calidad de vida de estos trabajadores y su respuesta hacia el sistema democrático. Entonces, obviamente que en esas condiciones las propuestas que vienen hablando de ir contra la casta, los políticos, los privilegios, alguien que gana 25.000 pesos por mes, que trabaja desde las 5 de la mañana, que lo pasan a levantar en el barrio, que ahora estamos en cosecha de naranja, que trabaja hasta las 4 o 5 de la tarde, y el enganchador se queda con plata de él, no le pagan lo que le dijeron, está en negro, se rompe un brazo trabajando, arreglate como puedas, lo llevan al hospital, claro, etcétera, etcétera. Es un terreno fértil para ciertos discursos. Exactamente. Y eso encontramos que existe en cualquiera de los dos países, ¿tá? Y países que son fuertemente democráticos, con fuertes instituciones, y nos preocupa porque, bueno, si esta calidad de vida no mejora, es muy probable que sean susceptibles a ser simpatizantes, no sé hasta qué punto, pero sí van a escuchar propuestas que hablen contra la casta, los políticos, son todos iguales, corruptos, ¿viste? Llegó al cargo que quería y se olvidó de nosotros seguimos viviendo horrible, cosa que es real. Sí. ¿Tá? Entonces, ir a hablarle a estos muchachos de derechos, jubilación, asignación, vacaciones pagas, ¿de qué me estás hablando? ¿Eso qué es? Sí. Mirá que la derecha te lo va a sacar. ¿Me van a sacar qué? Si yo no vivo así. No conozco lo que es la asignación, no conozco lo que es el aguinaldo, no conozco lo que son las licencias pagas. No tengo nada que perder. ¿Qué voy a perder? Si yo ya vivo horrible, vivo espantoso. Si vienen y me dicen, no, viste, a estos políticos hay que bajarle los sueldos, tienen que ser menos, son toda una manga de chantas, ladrones, sinvergüenza. Sí, yo voy con ese. Y sí, claro. ¿Tá? Hay que matarlos a todos. Hay que matarlos a todos. Los pobres que tienen planes son unos vagos porque no trabajan. Mirá, yo trabajo de las 5 de la mañana a las 4 de la tarde, Todo ese discurso va a aprender en estas condiciones de vida. ¿Tá? Sí. Y bueno, lo interesante del libro es que trata diferentes continentes, pero bueno, cómo las condiciones de vida materiales y subjetivas son, diríamos, plausibles de ser arrastradas por discursos o propuestas autoritarias, ¿no? Que en definitiva terminan, te hablan de libertad y después terminan coartando la libertad, ¿no? Y bueno, el libro está muy interesante en ese sentido porque toma casos europeos, casos africanos, latinoamericanos, entonces nos da como una visión bastante occidental, ¿no? Claro.
Juan, capaz vamos a hacer un pequeño corte acá en este momento, como para, bueno, dejarte también tomar por ahí un vasito de agua, tranquilo. Y a la vuelta, justamente esto, es muy interesante ver también qué pasa en otros continentes, cómo explicamos algunas cosas, ¿no? Que en cierta manera vos ahí traías como algunos elementos, ¿no? Que claro está que no es que haya una sola causa o una sola determinante, pero es a través también, ¿no? De las ciencias sociales, de los datos, que logramos, bueno, tener acceso a alguna información y a poder, bueno, empezar a desmarañar esto, ¿no? Que hay detrás de X movimientos o X auge de tales o cuales discursos o personas, ¿no? Que hoy en día ocupan, bueno, también lugares de poder. Yo también mientras te escuchaba pensaba, bueno, en el caso de Argentina también. Sí, sí. Bueno, respecto a este artículo que recientemente, bueno, sí, más o menos recientemente se publicaba en un libro que ya está a la venta, que como comentábamos hoy, bueno, el artículo se denomina Jóvenes Trabajadores Agrícolas Pobres en Chile y Uruguay entre 2010 y 2018. Y bueno, como ya veníamos comentando un poco desde la primera parte del programa, bueno, también este libro reúne otros artículos, más que nada de países, bueno, europeos, como ya adelantaba Juan. Y bueno, y la conexión, ¿no? de este cambio, si se quiere, en el mundo rural, en la forma de producción, con lo que se podría decir no sé, como emerge, ¿no? Esto de el autoritarismo de la derecha, también en Europa, pero también en el continente americano, en realidad, ¿no? O latinoamericano. Entonces un poco de esto veníamos conversando, con Juan nos quedábamos conversando también en el corte, y hablábamos de estos derechos que por ahí la clase media defendemos, ¿no? Los derechos que la clase media defiende, con los cuales quizá estos sectores más marginados del país o del continente no se sienten identificados, ¿no? Y a veces esperamos una cierta conciencia de estos derechos, y bueno, y Juan, creo cuando traías la realidad, ¿no? Cuando bajabas a la realidad de estas personas, creo que uno, bueno, logra entender un poco, bueno, por qué es difícil empatizar con derechos que a mí me resultan súper lejanos porque no tengo asegurados otros derechos mucho más básicos, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo en el trabajo tomo varios cuerpos teóricos, porque la teoría no es lo que el sentido común dice, no, la teoría no sirve para nada, lo que tenés que aprender es la técnica. No, teoría y técnica van de la mano. Uno retroalimenta al otro. Y la teoría nos ayuda a interpretar. Entonces son fenómenos complejos y te lleva a buscar varios enfoques para ver por dónde es que uno puede cazar el hilo rojo y empezar a tirar. A tirar y decir, bueno, esto viene por acá. Y en el mundo occidental, en los últimos 40 años, se han ido desarrollando algunas teorías como la de la desilusión democrática, de Norris, la anomia, que es una categoría que yo lo utilizo bastante fuerte dentro del artículo, y susceptibilidad al mensaje autoritario, que puede ser de derecha o de izquierda, pero autoritarismo al fin. Entonces, lo que nos ayuda a entender estos cuerpos teóricos, sumado a interpretar los procesos la teoría sobre los procesos de producción, es que cuando la máquina productiva se acelera, y como en este caso, precisa cada vez de menos gente, y esa es la tendencia, se necesita cada vez menos gente para producir más, no en todos los sectores por igual. Hay un reciente estudio que muestra por dónde puede ir el tema de la famosa IA y, por ejemplo, puede andar muy bien en lo que es administración, gestión de empresas, pero no puede ir muy bien en atendimiento de cuidados. Totalmente. Los cuidados, la enfermería, es humano. Alguien me tiene que agarrar la mano. Irreemplazable. Alguien me tiene que agarrar la mano, alguien me acaricia, me transmite. Eso es humano. No hay IA de por medio. Entonces,
Cuando se aceleran estos procesos de producción en donde se necesita cada vez menos tiempo, en menos tiempo se produce más, las relaciones entre las personas tienden a ser, diríamos, menos arraigadas a ese proceso. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de anomia, lo que estamos diciendo es de que la gente que trabaja en este tipo de procesos productivos se sienten ajenos al proceso productivo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo que yo miro acá no son los trabajadores permanentes, el que trabaja 40 o 35 horas, porque hoy en día puedes trabajar perfectamente. Esto de discutir la reducción de las horas de trabajo en Uruguay, lo que se quejan son los que no están dispuestos a articularse a estos procesos productivos. Quieren seguir en un esquema viejo. ¿Tá? Pero las empresas más modernas no tienen ningún problema en bajar a 35 horas, no van a tener ningún problema, porque saben que van a seguir teniendo ganancia igual. Claro. Los que pelean contra eso son los que siguen en el modelo antiguo. ¿Tá? Entonces, cuando hoy tú puedes trabajar menos y rendir más, yo no miro los permanentes, miro los afrales, los jornaleros. Entonces son personas que cada vez se las necesita menos, por periodos más cortos, ¿tá? Y se las precisa menos horas. Por lo tanto ganan menos, y eso estructuralmente se vuelve así. Y por lo tanto son personas que se sienten, diríamos, más alejadas a su trabajo. Y las vuelve más susceptibles a propuestas diríamos, que simplifican la realidad, que la vuelven simple en el sentido de decir, es blanco y negro, son ellos o tú, nosotros contra ellos, ellos son privilegiados, porque viste aquel que te trabaja 8 horas, que cobra aguinaldo, ese es rico, esos son los que te están embromando. Vos decís, pero pará, llegar a las 8 horas, llegar al aguinaldo costó sangre, sudor y lágrimas a muchos trabajadores. No es algo que nació de abajo o cayó de arriba. No. Somos todos trabajadores asalariados, en definitiva. Pero no se lo percibe así. Se lo percibe desde... Y ahí comienza la cuestión más subjetiva, ¿no? Se lo percibe como ellos contra nosotros. Entonces yo me defiendo con aquellas propuestas que hablan de casta, de privilegios. Entonces vamos a emparejar, sí, pero todo para abajo. Todo para abajo. Que es un poco la tesis de Jesse de Souza de por qué los pobres votan a la derecha, ¿no? En el caso brasilero. Y es increíble porque en el caso brasilero, por ejemplo, esta última administración, la de Lula, logró revertir un montón de tendencias que el periodo de Bolsonaro había tirado. Mejoró el salario, el nivel de desempleo es el más bajo de la historia, el nivel de la inflación es el más bajo de los últimos 20 años en Brasil, recuperó plata para las arcas del Estado, mejoró la economía, mejoró la calidad, salió Brasil del mapa del hambre. Sin embargo, el que va primero en la encuesta es el hijo de Bolsonaro. Y uno dice, pero entonces no es todo economía. No, no es todo economía. ¿Por qué? Porque el discurso de la seguridad, el discurso del odio, de eso de ir contra, funciona muy bien. Y funciona muy bien porque tiene oídos que escuchan de su dura realidad cotidiana que el problema es el que está más cerca a mí. No el financista que hizo se lleva la torta de plata. El de Banco Master en Brasil que generó un agujero de miles de millones de dólares en el sistema financiero brasilero. Ese no es el problema. El problema es mi vecino, que mirá cómo vive, qué bien que vive. Ese me está embromando a mí. Ese me está sacando a mí. El que tiene el plan. ¿Por qué él tiene y yo no tengo? Entonces él me está jorobando a mí. Entonces, ¿contra quién voy? Contra ese. Pero resulta que ese está en la misma que vos. ¿Tá? Y eso es lo que es la anomia. Eso es sentirse ajeno a. Me siento ajeno a. Entonces, todas estas teorías nos ayudan a entender estos procesos que ocurren en Occidente. Es lo que conocemos de Occidente. Oriente es otro mundo, es otra cultura, otros valores. Lo que conocemos de Occidente. Y el libro creo que ayudan a comprender un poco estos procesos actuales de por qué emergen con fuerza los autoritarismos, ¿no? Y por qué el mensaje autoritario parece que es el que prende más rápido a masas y masas de personas que van quedando por fuera de estos procesos de producción. Y que, bueno, la tendencia nos marca que por los próximos 10 años es como va a funcionar este sistema, ¿no? La pregunta es hasta dónde, porque estamos llegando a límites. Y los límites... ¿Qué vamos a esperar para...? Y los límites nos está colocando la propia naturaleza. ¿Tá? Los límites de este sistema
que el hombre ha generado lo está marcando la propia naturaleza. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo podemos llegar a esto? Bueno, la ciencia creo que lo tiene medianamente claro. No sé si los actores sociales y políticos están dispuestos a... ¿no? Y en esto me voy volviendo cada vez más escéptico, ¿no? Porque ya no estamos... Yo ni siquiera ya digo de cambiemos el rumbo, sino de parar la máquina, porque no vas a tener más máquina. O sea, la única casa que conocemos se llama Tierra. Y al ritmo que vamos, se va a degradar. O sea, sí. O sea, Musk, por más de miles de millones de dólares que tenga, no puede vivir en Marte. Sí. Yo creo que igual siempre está como esa idea de que cuando el mundo explote no me va a explotar a mí, ¿no? Siempre está como esa de, bueno, yo porque tengo plata, no sé, a mí no me va a explotar. A mí no me va a cambiar mi estatus o mi calidad de vida, ¿no? Le va a explotar al otro. Siempre está como esa idea. Está esa idea, pero bueno, la naturaleza es naturaleza y en esta casa estamos todos, ¿tá? Seguramente que sí, que no le Obviamente que igual los más afectados por el cambio climático y demás son los sectores más desfavorecidos. Seguramente no le llegue el agua. No lo van a sacar al que tiene dinero porque vive en otra casa, en otro lugar, ¿tá? Macanudo, el agua no te va a llegar. Seguramente si el sol empieza a quemar mucho, vas a tener protector solar, los mejores filtros en tu casa. Genial. Pero van a empezar a haber problemas cada vez mayores. Sí, totalmente. La pregunta es, y quedó demostrado en la pandemia, para que esto funcione tiene que haber capital y tiene que haber trabajo. Sí. Entonces, a ver, si los empresarios son los únicos, los maya oro que hay que proteger porque sin ellos no funciona nada, ¿por qué en pandemia se declaraba algunos trabajos indispensables y los trabajadores tenían que ir igual? Explíquenmelo. Sí. Porque si todo lo hace el empresario, ¿por qué en pandemia hubieron en Estados Unidos, no quiero hablar del caso uruguayo, porque si uno dice, estás partidizado, en Estados Unidos, en el gobierno de Trump, declararon trabajadores indispensables a los trabajadores agrarios, porque era lo que cosechaban la comida. Yo no vi a ningún empresario de Cargill, a ningún empresario de Walmart, yendo a cosechar. Fueron inmigrantes, negros y descendientes de aborígenes norteamericanos, estadounidenses, a cosechar. Y los declararon trabajadores indispensables. Entonces digo, vamos a tener que tratar de lograr un acuerdo político, humano, porque al ritmo que vamos va a ser muy difícil nuestra propia existencia, ¿no? Sí. Juan, un poco ya estamos cerrando, pero me quedaba con una pregunta respecto a, digamos, la organización gremial, digamos, de estos jóvenes trabajadores agrícolas. Digamos, en la investigación se estudia, se llega a conocer algo respecto a eso, a si hay, no sé, como ciertas... simpatía con la gremiación o no, o al contrario, o si sienten que capaz las gremiales de trabajadores no comprenden sus intereses, o sea, ¿se llegó a tocar algo de eso o no? No se llegó, pero es una muy buena pregunta y una hipótesis que hay por detrás de, que no en este artículo, sino en otros trabajos, es que por Latinobarómetro sabemos que quienes más simpatizan con los sindicatos son generaciones de mayores de 40 años. Uh-huh. ¿Tá? Entonces son estas las generaciones más jóvenes que fueron permeadas por la cultura del individualismo, de que todo lo podés resolver tú. Y de vuelta vuelvo a la pandemia. Solos no nos salvamos. ¿Tá? Entonces, pero bueno, es una cuestión ahí sí cultural generacional. Fue más permeada por el discurso individualista y las generaciones de mayores de 40 años son las que más se sindicalizan. Y otra hipótesis de por qué ante el mismo trabajo, la misma familia, el mismo empleo, el padre gana más que el hijo, es porque el padre seguramente está sindicalizado y el hijo no. Hay una nota muy buena que salió en un periódico local en estos días, donde una dirigente gremial de una empresa transnacional que exporta mandarinas y cítricos acá en Salto, decía claramente las diferencias que hay
no solamente en la paga, sino entre los que están sindicalizados y no están sindicalizados. Entonces, como logran un convenio con la empresa, al momento de empezar a trabajar, reciben la ropa de trabajo, el otro no. Entonces, hasta que... y estamos hablando de trabajadores del mismo tipo de oficio. Sí, sí. Pero la diferencia del sindicato es ese. Hasta que algunos entiendan que el sindicato no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de que defiende tus intereses, algunos van a seguir siendo vistos como privilegiados y el que no está sindicalizado cree que el que está sindicalizado le está robando a él. Y en realidad, en vez de estar no en el sindicato, anda al sindicato que te van a proteger. Sí. Porque ese es el sentido. Sí, es increíble porque también, o sea, esta realidad, o sea, es como bien compleja, ¿no? Porque también pasa esto de no estoy sindicalizado, por lo tanto tengo que ir a trabajar igual y hacer el trabajo quizá del sindicalista que hizo paro, ¿no? Hoy capaz el sindicalista hizo paro y yo tengo que ir a trabajar y hacer el trabajo del que no vino también. Y de todas maneras igual voy y lo hago, ¿no? Sí, sí. Es como una... Lo que sucede es que ahí entramos en otros aspectos. Sí, ya capaz nos vamos de tema. En otros campos sí, de investigación sí. que lo que miran muchos del sindicato son la crítica, como en ese sentido, decir, sí, el sindicalista no vino y yo tuve que trabajar por él. Y yo digo lo mismo, ¿no? Si el sindicato perdió la huelga, está todo bien, vos te calentás con el sindicato. Ahora, si el sindicato logró el aumento... Vos también lo disfrutás. Yo no veo que vos no vayas a ir a cobrar el aumento porque vos no hiciste el paro o la huelga. Obviamente. ¿Me explico? O sea, vos no estás sindicalizado, el sindicato ganó, logró un aumento y yo te veo en la fila y yendo a cobrar el aumento. Claramente. No capaz que los hay, pero la mayoría de los sindicalistas nos dicen, che, a los que no hicieron paro no les hagan aumento. No, el aumento va para todos. Entonces ahí hablamos ya de otros valores. Sí. Que hacen que se promuevan diferentes tipos de intereses, ¿tá? Pero bueno, eso que me imagino que no también, no, sí, me imagino que también en el mundo rural también tiene como otras particularidades, ¿no? También es como a veces una cultura diferente también, entonces también tendrá como su mundo aparte que bueno, que quedará ahí como otra arista a quizá profundizar. Lo que ocurre en el mundo rural es que hay poca aglomeración. Hay poca aglomeración. Claro, mucha distancia entre... Hay dispersión, la gente se ve poco, y las relaciones de poder se generan de otra manera, de otros vínculos que generan relaciones de poder. Ejemplo, el patrón me compró la moto. Él sacó el crédito por mí. ¿Yo cómo voy a ir contra el patrón si el patrón me está dando todo? Totalmente. Entonces no se lo ve como un derecho el vivir bien, se lo ve como una dádiva que recibo de. Sí. Entonces ahí, bueno, empiezan otros procesos que profundizan esas relaciones de poder. Y al sindicato se lo ve como el enemigo, ¿tá? Pero estos procesos productivos inhiben la organización. ¿Por qué? Porque, te doy un dato, esto lo generó Juan Manuel Vilula en su tesis doctoral, que es un investigador, Juan Manuel, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Él en su tesis doctoral, por ejemplo, uno de los datos que tiene es que en los 70 una hectárea de soja se cosechaba en 1 hora con 5 personas, en los 70. En los 2000, la hectárea de soja se cosecha en 15 minutos con 2 personas. Entonces, si hay antes 5, se conversa, se habla. Se problematiza, capaz. Se problematiza, mirá que no puede ser que estemos con esta ropa, capaz que tenemos que pedir una ropa mejor, vamos a juntarnos. Ahora, 2 personas. Claro. 30 años después, 2 personas. Que a lo sumo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Pum. Concentrate en la tolo ayer, ten cuidado. Pum. Nada más. Entonces vos decís, claro, estos procesos productivos precisan cada vez menos gente. Entonces la organización se vuelve... más débil también. Más débil y se la percibe menos necesaria. Sí. Bueno, Juan, un montón de datos y creo que un montón de puntas, ¿no? Como para seguir pensando y también a nivel de investigación, me imagino también que dan pie a otras posibles líneas, no son líneas porque en realidad están dentro del mismo tema, ¿no? Pero seguro que también abre puertas, ¿no? Como para otros
otros caminos. Sí, sí, sí. El trabajo nos da pie ahora para seguir profundizando en esto, porque estos datos son hasta antes de la pandemia. Sí. La idea es ver ahora qué pasó después de la pandemia, ¿tá? Y en la medida de lo posible incorporar algún país grande para ver qué pasa en los países grandes, que algo estamos yendo por ese camino. Bien. Cuando decís estamos, ¿te referís a un equipo? ¿Te No. referís a...? No, ojalá fuera un equipo. Esto forma parte de lo que de la línea de trabajo de lo que era mi DT que estaba en suspenso. Bien. ¿Tá? Pero el equipo se forma, a ver, diríamos, hoy en día, no solamente con docentes que uno dialoga a nivel local, sino en el ámbito nuestro nacional, con otros colegas y con colegas afuera del país. Bien. Entonces, yo formo parte de un grupo Claxo sobre el mercado de trabajo rural. Entonces ahí hay mucho diálogo y bueno, hoy uno dice estamos porque uno tiene un trabajo. Es una sinergia también. Exacto, vos tenés, viste, un trabajo o una idea y se lo compartís a un colega por correo electrónico, te manda su respuesta, lo que a él le parece. Sí, sí. O por WhatsApp, que es mucho más inmediato. Sí. Entonces, parece mentira, pero bueno, yo por lo menos que me falta ya medianamente poco para jubilarme, recuerdo cómo era hace 40 años atrás. Esto era impensado. O sea, te veías con un colega en un congreso. A otro nivel, sí, sí, sí. Ahí, o sea, vamos a tomar y aprovechás ahí. Vamos a tomar un café, vamos a tomarnos una, y ahí vos, ¿y qué estás leyendo? Oh, te paso estos libros, no sé qué. Pará que lo voy a fotocopiar y después te lo llevo al hotel, no sé qué. Así. Y hoy te pones a pensar, es una cosa increíble. Sí. Intercambiar, mirá, me encontré esto, pum, te lo pasan por WhatsApp en PDF, yo por lo menos quedo, sí. Bueno, nada, entonces aprovechar el todo diálogo eso. se hace, viste, sí. se hace mucho más intenso. Sí, y también ayuda a rápido. sentirnos como más comunidad, ¿no? Como más comunidad académica, ¿no? Sí, sin duda. Como ese sentimiento de sentir que no soy yo solo loco que estoy investigando esto, sino que hay un montón de gente que... Exactamente. Esa Totalmente. es la sensación. ¿Seré yo el loco que estoy pensando en estas cosas? Y no, y lo tirás y encontrás 4, 5, 6 respuestas de colegas a nivel nacional y por fuera, internacional, y te tiran piques y, che, yo también estaba en eso, ¿qué te parece? Y ahí surge el debate, el diálogo, el intercambio, y bueno, y uno va caminando. Y sí. Bueno, Juan, buenísimo. Un gusto también esto que hayas compartido con nosotros y que vemos también, digamos, tu pasión también por la investigación, por la docencia y bueno, que también es lo que también sabemos que disfrutás y que también estás esperando como a veces tener esos tiempos para dedicarle a estas cosas también. Exactamente. Uno trata de tener... porque en definitiva es la pasión de uno. Por eso, sí. Entonces, bueno, te separás un tiempo para dedicarte y profundizar en eso. Y lo último que quiero decir, la investigación te hace sentir niño. Porque empezás a preguntar. La curiosidad y empezás a preguntar. Entonces, a mí me hace volver a mi infancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y bueno, y te rejuvenece. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Juan. Entonces, vamos cerrando, nos vamos despidiendo.